Un trágico inicio de año se ha vivido en Suiza, luego que un incendio en un bar de una lujosa estación de esquí causara la muerte de 40 personas. Un equipo médico viene trabajando en la identificación de cada una de las víctimas. Vamos a verlo. Intentaban escapar como podían de las llamas que se desataron por todo el lujoso bar de la estación de esquí del popular resort turístico Crans-Montana en Suiza. Durante varios segundos, algunos de los asistentes intentó apagar el fuego que consumían de a pocos el techo del segundo piso. Sin embargo, el siniestro se hizo más grande y decenas de personas salieron despavoridas del local. Mi amiga y yo solo queríamos entrar porque teníamos amigas allí y la estaba empujando porque tenía muchas ganas de ir al baño, así que bajamos. Vi a un amigo mío y luego vimos el fuego y subimos directamente. Le agarré el brazo, pero luego subí las escaleras y lo solté. Ahora ya no me responde. El primer balance de las autoridades fue de al menos 40 muertos y más de 100 heridos, muchos de ellos de gravedad. Policías, bomberos y socorristas acudieron hasta el resort turístico para atender a los heridos y rescatar el cuerpo de las víctimas. Fueron aproximadamente 300 personas las que estaban dentro del local, celebrando el Año Nuevo. Muchos de ellos grababan cómo se utilizaban los pirotécnicos sin ningún control dentro de la fiesta. Las autoridades descartaron que se haya tratado de un ataque terrorista y afirmaron que esta es una de las peores tragedias en la historia del país y que van a seguir con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Así es, Alicia, una bomba de tiempo y una comparsa de negligencias. Y es que una de las primeras, por ejemplo, era que traían unas bengalas y las ponían encima de las botellas de champán. Imagínate, un líquido altamente inflamable. Otra cosa es que también estas bengalas habrían llegado en cuanto a los humos al techo. Sin embargo, toda esta infraestructura de este bar era completamente de madera. Además, las ventanas eran pequeñas, también el espacio de los pasadizos también era pequeño, incluso las mismas escaleras no habían muchos. La mayoría de los muertos se habían encontrado en el sótano. Estamos hablando de que hasta el momento son unos 40 muertos y 119 heridos según la última cifra actualizada. La mayoría de estos heridos se está atendiendo en los hospitales de diferentes partes de Suiza, sino también se han tenido que enviar a otros países, ¿no? Vía helicóptero. Se tuvieron que llevar a Italia, a Polonia, también a Alemania y a Francia, que están prestando atención en estos momentos a la mayoría de los heridos, quienes en su mayoría tienen heridas se han quemado cerca del 15% del cuerpo, teniendo un riesgo de una septicemia en los siguientes días. Y las autoridades han advertido que podrían haber más muertos justamente por la complejidad de las heridas. Llama también muchísimo la atención, como te mencionaba, esta combinación, además de las negligencias, es que había menores de edad. La mayoría incluso de los heridos iban entre los 16 a los 22 años, Alicia. Bastante jovencitos entonces. Ahí están. Estas imágenes me parecen súper poderosas. Vemos el interior del bar, todo completamente en naranja, producto de las llamas. Como bien lo has explicado, José, la infraestructura era de madera. Entonces todo se prendió muy rápido y habían personas que se acercan desde el exterior y empiezan a abrir las ventanas y se convierten estos espacios en la única, ¿no?, salida para decenas de jóvenes que estaban al interior y que pues no tenían espacios, dice, ¿no?, de escape adecuados, sino solamente una rústica escalera. Ahora, lo que aquí estoy viendo es que ya las autoridades suizas han confirmado que equipos forenses están trabajando intensamente para identificar a las víctimas, pero lo tienen que hacer con muestras de ADN, incluso también con registros dentales, debido al estado en el que fueron encontrados los cuerpos. Estamos hablando de personas que lamentablemente han perdido la vida carbonizadas y que una identificación a simple vista es imposible. Así es. Imposible. Las autoridades han reconocido que va a ser imposible identificarlos de buena forma, de forma rápida, estos cuerpos, debido a que, como tú lo mencionas, incluso la mayoría que intentaba salir no lo hacía porque
porque se estaban atropellando entre unos y otros. Imagínate, este lugar tenía más o menos unos 3 espacios. Tenía el sótano, tenía la parte principal y también tenía la terraza. En la terraza más o menos habían unas 40, 50 personas, pero en todo el local eran unos 300, una capacidad para 300 personas. Incluso ya se está investigando si es que esto sobrepasaba. Es más... Claro, se habían sobrepasado la capacidad. Exactamente. Permitida, ¿no? Es más, las autoridades de Francia están tratando de reconocer cuántos de sus habitantes, cuántos de sus ciudadanos franceses hay también allí, también de Alemania. ¿Por qué? Porque los centros de esquí en Suiza son muy comunes, digamos, en esta temporada de invierno donde la gente va a pasar el año nuevo. Este era un lugar lujoso. Mucha gente dirá, no, oye, digamos, no se tomaron las precauciones necesarias porque había mucha informalidad. No, este era un lugar lujoso. Ahora, imagínate en otros países también. Generalmente son bombas de tiempo. No es muy común que te pongan este tipo de bengalas, que son estas especies de fuegos artificiales, que son como chispas que se ponen encima de... bebidas, ¿no? Que son altamente inflamables. Y que aquí además en nuestro país también hay esa práctica, mi querido José, también esa moda, esa costumbre de, claro, cuando pides una de estas bebidas para un grupo, pues llega, ¿no? Con todo este show en una discoteca, en un bar, pero que termina siendo sumamente riesgoso. Yo cuando veía esto también recordaba lo que hemos vivido aquí en nuestro país con Utopía, un incendio que se llevó la vida de decenas de jóvenes, también en una discoteca. ¿Y cómo empezó? Por el uso de pirotecnia dentro de estos espacios cerrados y con pues estructuras altamente inflamables, ¿no? Sí, es, Alicia, pero hay que tener, así es, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se ven este tipo de situaciones es porque puede presagiar un cierto, un devenir trágico, porque hay que entender una cosa. Suiza es un país de cerca de 8 millones de habitantes, es un país que no tiene muchos hospitales, ¿no? Porque, digamos, o muchos hospitales preparados para atender este tipo de emergencias relacionadas a gente quemada. Es por eso que han tenido que ser llevados a otros países, como por ejemplo Francia, que tiene más o menos unos, Italia, por ejemplo, tiene unos 22 heridos, luego también Polonia tiene más o menos unos 14 heridos. La mayoría de estos heridos, tanto entre Francia, Italia, Polonia, la mayoría son menores de edad, así que también muchísimo cuidado. También una grave falta, ¿no? Dejar ingresar a menores de edad a un local donde se suministra bebidas alcohólicas. Eso me llama la atención que en Suiza ocurre, pero para que vean ustedes, ¿no? Que no se salvan también de estas informalidades y de cómo en plenos festejos, ¿no? Terminan entonces pasando sobre la ley. Esto de verdad, José, es doloroso, lamentable. Estamos hablando de la vida de muchachos que no tienen más de 30 años, en su mayoría, y que pues va a dejar también para la reflexión y para nuevas acciones que se deberán tomar, ¿no?